teoría, ahí deberían de estar viendo ya mi pantalla. ¿Qué les viene a la cabeza con esta perspectiva de educación social? Igual, vemos un par de minutos, tomamos un par de minutos para que ustedes hagan una lluvia de ideas personal y luego la suben. Los que todavía quedaron pendientes, suban su lluvia de ideas. Vamos a platicar un poquito desde la perspectiva de quienes han hecho teorías sobre la pedagogía social y la educación social, lo que se entiende por educación social. Este contexto del que les voy a hablar obviamente es del contexto español, y en este sentido la educación social, vista desde la perspectiva de Xavier, está vinculada con dos términos, ¿no? Por un lado con la educación y por otro lado con la socialización. La educación entendida como un medio y como un método, es decir, una forma de llegar a las personas y un método, herramientas sistematizadas, claras y concretas, que nos van a llegar, nos van a ayudar a llegar a un resultado o un fin. Y lo que se busca a través de la educación, todavía no estamos hablando de la definición de educación social, es como separar estos dos elementos para al final arribar a una definición de educación social. Lo que se busca es que las personas se interrelacionen y convivan en armonía, ¿sí? Que participen en la vida social y cultural de una manera digna y que aspiren y que luchen por una vida satisfactoria y lo más completa posible. Esta perspectiva de la educación me parece bastante interesante porque va mucho más allá que solamente el tradicionalismo de los conocimientos enciclopédicos a los que estamos acostumbrados, ¿no? Ahora, cuando habla de socialización, Xavier hace una discusión en este documento partiendo de la perspectiva de la sociología clásica, en donde dividía a la sociedad en formas de realizar esa socialización, en tres formas de realizar esa socialización. La socialización primaria, que sería en este caso la familia, en donde se transmiten expectativas de rol derivadas de relaciones basadas en la afectividad, en las emociones. Una socialización secundaria que estaría relacionada con la escuela, en donde se transmiten criterios generales de comportamiento derivados de relaciones determinadas por valores cognitivos y reglas normativas. Y por último, esa perspectiva de la sociología clásica, habla de una socialización terciaria o resocialización que tiene que ver con personas que tienen problemas de adaptación o de integración social. Históricamente, esta perspectiva de la socialización terciaria era lo que se vinculaba con la educación social y por eso eh, algunos de ustedes tienen esa perspectiva o a veces encontramos en algunos textos esa perspectiva de que la educación social es para reintegrar a personas con problemas de adaptación social. Sin embargo, desde la perspectiva de Xavier, esta visión de la sociología clásica ya no funciona hoy en día, ya no aplica para la educación social de la actualidad. Es una interpretación demasiado rígida y hoy en día, por ejemplo, las cuestiones de los límites que hay entre la socialización primaria y la socialización secundaria, la familia y la escuela, ya son permeables, ya no están tan separados y mucho menos ahora hoy en día, hoy como lo estamos viviendo, que los chicos o hasta nosotros mismos estamos al interior de la misma casa conviviendo tanto con la familia como en la parte escolarizada, ¿no? Entonces, esos límites ya están rotos en la actualidad y se permean unos con los otros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a entender por socialización hoy en día para poder llegar a lo que sería una
aproximación a la definición de lo que es la educación social. Bueno, ya hablamos de la definición de educación y hablamos de una perspectiva de la socialización. Hoy en día, la socialización es un proceso demasiado complejo y no solo el proceso, sino también el resultante de ese proceso. Y es un proceso de adquisición y apropiación de competencias cognitivas, afectivas y del comportamiento necesarias para constituirse como una persona autónoma. ¿Sí? Eso es lo que sucede con la socialización hoy en día desde la perspectiva de Xavier. Y entonces la persona es capaz de actualizar esas competencias para integrarse en diferentes grupos sociales de los que va a formar parte a lo largo de toda su vida. Entonces la socialización le va a permitir a una persona que se construye desde este proceso adaptarse y readaptarse dependiendo del ámbito en el que se va a interrelacionar con otras personas, ¿sí? Es importante subrayar el ámbito de lo cognitivo y de lo afectivo que muchas veces queda relegado en el ámbito de lo social. También es importante subrayar que tiene que ver con los comportamientos y con personas que van a ser autónomas. Eso es mucho, muy importante para la educación social, para que al final se pueda integrar y puedan ser parte de diferentes entornos sociales. Entonces, ¿qué es la educación social? Es un proceso transversal. A partir de la definición que hablamos ahorita de socialización, vamos a entender que la educación social va a ser un proceso de aprendizaje relacional, tanto en el ámbito de lo social como en el ámbito de lo cultural, que se va a ir actualizando a lo largo de la vida. Es decir, nosotros no aprendemos a ser sociales una vez y ya, o a relacionarnos con las personas una vez de una sola forma y ya, sino que se va actualizando constantemente de acuerdo a lo que vamos aprendiendo en nuestra vida y nos va a llevar a esos procesos del comportamiento en relación con lo cognitivo, con los grupos sociales y con lo afectivo a lo largo de toda la vida. Se desarrolla en múltiples y diversos contextos, muchos de ellos imprevisibles. Como les decía al principio, la pedagogía social va a promover principios metodológicos que en realidad sirven como eh, esas boyas de señalización que están en el mar, por ejemplo, y que nos dicen hasta dónde podemos nadar, pero no siempre están en el mismo lugar, a veces se cambian de lugar. O una forma de verlo es también como, a ver, yo tengo esta metodología, pero no es inamovible. Este es un camino que puedes tomar, pero puedes tomar este otro camino para llegar al mismo fin. Y entonces el contexto imprevisible nos va a llevar a tomar diferentes decisiones en los procesos de la educación social. Y la educación social es una respuesta para problemas derivados de la falta de capacidad de desarrollar una vida satisfactoria, que eso sería algo similar a los procesos de las personas que no pueden socializar de manera adecuada, pero también a la necesidad de actualizar esa capacidad de desarrollar una vida satisfactoria. Es decir, si yo estoy viviendo una vida satisfactoria en la actualidad, también tengo derecho a actualizar esa posibilidad de vivir en satisfacción y decir, bueno, a lo mejor antes me gustaba ir al cine y hoy en día disfruto más de leer libros o de ver series o de hacer teatro o de hacer música, ¿sí? Actualizar constantemente esas capacidades es lo que tiene que ver con la educación social, no solamente con la falta de capacidad de desarrollarlas. Y todo esto nos va a llevar a acciones o intervenciones que van a ser sistemáticas y que van a ayudar a dar soporte a las personas, van a ayudar en la mediación con las personas
en la transferencia de esos conocimientos, de esas cuestiones emocionales o comportamentales a las personas, ¿sí? Y esto se da a lo largo de cualquier etapa de la vida. Entonces, la educación social es un ámbito de intervención muy amplio que puede abarcar desde los niños hasta los adultos mayores y en cualquier contexto social. Eh, por eso hablamos de diferentes circunstancias y de diferentes contextos, y lo que se busca es generar la autonomía en las personas. De nuevo, es importante recalcar la autonomía, la integración, la participación, y la participación tiene que ser en un ámbito crítico, constructivo, transformador y obviamente en diferentes contextos socioculturales. Entonces, un educador social va a fomentar todos estos elementos para que las personas tengan una vida más satisfactoria, si no la tienen, o actualicen esa vida satisfactoria que tienen hoy en día y la reorienten a algo mejor que decidan en cualquier momento o en cualquier etapa de su vida, ¿vale? Bueno, ¿qué dicen los expertos sobre la educación social? Aquí les dejo algunas citas, definiciones de educación social. El término educación social es difícil de definir, ya que no existe un acuerdo generalizado sobre la delimitación de este concepto, ni sobre el ámbito de intervención que le corresponde. En una definición lo más simplificada posible, entiendo la educación social como el conjunto de procesos formativos no formales que tienen como sujetos prioritariamente a las personas y colectivos en situación de conflicto social. Aquí les hago una pregunta en torno a esta definición. Alguien que me quiera compartir, ¿qué limitantes observan en esta definición? De acuerdo a lo que les platiqué ahorita. Vanessa, ¿me ayudas a leer ese chat, por favor? Si se fijan, bueno, de hecho, esa definición de ese teórico es de 1999. Entonces, la limitante, en efecto, gracias, tiene que ver con que está limitado solamente a las situaciones de conflicto, ¿no? Y no necesariamente, de nuevo, en la definición que les daba ahorita también consiste en actualizar un proceso satisfactorio. Si yo tengo una vida satisfactoria, puedo actualizar esos procesos satisfactorios al interior de mi vida desde las intervenciones de la educación social, ¿sí? Bueno, ahí está la cita completa, la referencia completa. Otra definición. Toda educación es o debe ser social cuando hablamos de educación social. Perdón, cuando hablamos de educación social, estamos ante una especificación accidental, intensificación y o topologización diferenciada a veces de la educación, que busca la activación de las condiciones educativas de la cultura y la vida social, por un lado, y la prevención, compensación o reeducación de la dificultad y el conflicto social, por otro. Entonces, en este caso, sí está contemplando o no está contemplando algo de lo relacionado con la definición que vimos antes de empezar a revisar estas citas. Es pregunta. ¿Alguien me quiere compartir? En este caso, sí habla también en esta parte donde dice, busca la activación de condiciones educativas de la cultura y la vida social, por un lado, ¿no? Entonces, sí retoma otro aspecto, no solo el conflicto social, sino otro aspecto de la educación social, ¿no? Gracias. Bueno, ahí está la fuente, la pueden revisar después si así lo desean. La última cita que les voy a poner. La educación social sería un proceso transversal de aprendizaje relacional, social y cultural que se ha de ir actualizando a lo largo de toda la vida. Dicho proceso se desarrolla en múltiples y muy diversos contextos, buena parte de los cuales resultan imprevisibles. Estar socializando significaría, en este contexto, tener la capacidad de desarrollar una vida social satisfactoria. La educación social responde, en esta perspectiva,
tanto a los diferentes problemas derivados de la falta de dicha capacidad como a la permanente actualización de la misma. En otros términos, la intervención socioeducativa actúa tanto en el ámbito de la necesidad como en el de la libertad. En ambos espacios, la educación social se manifiesta como una acción o intervención sistemática de soporte, mediación y transferencia que favorece el desarrollo de la sociabilidad de los sujetos a lo largo de toda su vida y en todas sus circunstancias y contextos, promoviendo su autonomía, integración y participación crítica, constructiva y transformadora en los diversos marcos socioculturales en los que se desenvuelve. Entonces, esta es la definición que les planteaba hace un momento con la cita textual. Mi perspectiva o una definición personal sería la siguiente. La educación social, en el contexto español, es el vehículo a través del cual la teoría generada desde la pedagogía social se puede aterrizar por medio de acciones socioeducativas para acompañar a las personas y a las comunidades en procesos de empoderamiento y mejoras de su calidad de vida. Se puede dar en diversos contextos y etapas de la vida de las personas, diferentes ámbitos de acción de la educación social. ¿Vale? Bueno, con estas definiciones que les acabo de dar, démonos 4 minutos para que cada uno, yo creo que con 2 o 3, pero demos los 4 por si hace falta, para que cada una de ustedes anote su definición personal de lo que es la educación social y después la subimos al chat, ¿vale? Bri, ¿me ayuda? Bueno, ahí está la bibliografía, la van a tener en el PDF de las definiciones que vimos y bibliografía complementaria en torno a pedagogía y educación social, para que le den un vistazo si lo creen pertinente o cuando lo crean pertinente, ¿vale? Bueno, pedagogía, educación y trabajo social, algunas diferencias que plantean en España. Yo no estoy muy adentrado en el contexto del trabajo social, a lo mejor las dos compañeras, o no recuerdo si son solo dos, las o los compañeros que hacen trabajo social al final nos podrían dar un poquito de retro desde la perspectiva de aquí de México. Por lo pronto les voy a platicar un poco de las diferencias que plantean. ¿Recuerdan cuál sería la diferencia central entre pedagogía y educación social? ¿Quién me da una retroalimentación de esto? Quien quiera tomar el micrófono, adelante. No es evaluación, pero vaya, puede funcionar. Si quieren, revisen rápido sus apuntes. ¿Cuál sería la diferencia entre pedagogía y educación social? La pedagogía social, en efecto, está más vinculada con la formación de la teoría, con la investigación, y la educación social va a ir más a la acción, al aterrizaje propiamente, ¿sí? En el caso de España, la pedagogía social no es considerada una profesión, más bien quienes trabajan con la pedagogía social están más en el ámbito universitario y hacen justamente investigación, es un campo académico investigativo. En el caso de la educación social, sí es considerada como profesión desde 1991, aunque históricamente pues se habla desde los 50 de la educación social y de los procesos que ha desarrollado en España, ¿sí? Los orígenes de la pedagogía social y esos planteamientos vienen de Alemania. Es un campo de acción profesional. De hecho, hay una cierta discusión y hay a veces encontronazos entre los pedagogos sociales y los educadores sociales porque tienen gremios conformados en España y a veces los pedagogos sociales no siempre encajan con los educadores sociales y esas cuestiones que se dan a nivel interpersonal en cualquier relación interpersonal, ¿no? Las acciones y los proyectos se dan en 3 ámbitos. En el ámbito de lo educativo, que es el objetivo principal. En el ámbito relacional interactivo, es decir, las metodologías que se generan.
y en el ámbito sociocultural, el contexto. Cuando hablo de lo sociocultural, me adueño también de esta perspectiva que tiene mi tutor Xavier, porque él plantea que desafortunadamente el término de lo social está muy estigmatizado y a veces es utilizado en el ámbito peyorativo. Lo social eh, tiene como ese estigma de que es para las personas de bajos recursos y apoyos sociales, y lo sociocultural tiene que ver con lo que es realmente de lo que estamos hablando, del contexto, ¿sí? A eso me refiero cuando hablo de lo sociocultural. Para que vayan aterrizando un poquito y me vayan entendiendo hacia el final, en la última parte, en la última o en la penúltima sesión teórica, les voy a hablar de mi proyecto, pero para que vayan aterrizando todo esto que es como muy teórico, en el ámbito de lo que yo estoy realizando, estoy aterrizando en esto del clown socioeducativo desde una parte investigativa, es todo el contexto teórico que le da fundamento a la acción que se va a realizar, que es una intervención con jóvenes, ¿sí? El objetivo que yo planteo es mejorar la calidad de vida, o cuando menos uno de los aspectos de la calidad de vida, porque la calidad de vida es un concepto muy complejo y muy amplio, pero cuando menos algunos de los aspectos de la calidad de vida en los jóvenes con los que vamos a hacer la intervención. Y esto se va a realizar a través de una metodología que es un taller de clown, pero no solamente el taller de clown cuyo objetivo es formar clowns, sino el taller de clown es el pretexto para trabajar con los jóvenes y para ver también sus necesidades y para mejorar uno de los aspectos de lo que vamos a hablar más adelante, de las capacidades que propone Marta Nussbaum. Y el contexto en el que vamos a trabajar, voy a trabajar con jóvenes justamente en donde doy clases en las preparatorias, el Instituto de Educación Media Superior. Y el trabajo social, ¿cuál es la diferencia con la pedagogía y con la educación social? Bueno, vamos a plantear desde la perspectiva del contexto español cuáles son las diferencias. Ambas, tanto la educación como el trabajo social, trabajan con la teoría y con la práctica, ambas. Lo que buscan es el estado de bienestar de las personas. Median entre los recursos sociales y comunitarios y las necesidades de las personas, a ambos, la educación social y el trabajo social, ¿sí? Sin embargo, desde el contexto español, los trabajadores sociales primero van a buscar los recursos para después aplicarlos en las personas. En el caso del educador social, va a la inversa. Primero va a trabajar con las personas, ve cuáles son las necesidades que tienen y desde esa perspectiva de las personas, les proponen que ellas mismas sean las que generen y gestionen sus recursos. Y por eso hay cuestiones justamente en donde hay comunidades que en el ámbito artístico, por ejemplo, generan sus propios procesos formadores y contratan gente. Estas cuestiones son las que diferencian la perspectiva del trabajador social con relación al educador social en España, ¿sí? Al final nos podemos dar quizá un par de minutos para conocer la perspectiva de las o los compañeros que hacen trabajo social y que nos den un poco de retro aquí en México, ¿vale? Bueno, con eso, con esos elementos, en teoría, tendríamos que estar cubriendo ese primer objetivo específico que nos planteamos, que fue ofrecer una visión general de la pedagogía social y de la educación social, y las definiciones personales se quedan justamente anotadas en el chat y las pueden revisar a partir de lo que trabajamos el día de hoy, ¿sí? Bueno, quisiera que hiciéramos como una evaluación y una retroalimentación, cómo se sintieron hoy, si tienen dudas o comentarios. También se vale la pregunta, o más bien si quieren